Imagina esto, una guerra tan inmensa que se extendía desde la tundra helada de Alaska hasta las selvas ardientes del Pacífico. Millones de soldados estadounidenses fueron enviados a lugares que, antes del conflicto, ni siquiera podían ubicar en un mapa. Y aquí viene lo sorprendente. Al llegar, no había cuarteles, ni casas, ni siquiera un techo sobre sus cabezas. Solo lodo, lluvia y los elementos golpeando sin piedad. Entonces, ¿cómo resolvió esto el ejército estadounidense? No enviaron madera al otro lado del mundo ni perdieron tiempo construyendo bases sofisticadas. En su lugar, inventaron una de las soluciones más extrañas pero efectivas que puedas imaginar, la cabaña Quonset. Era una estructura semicilíndrica de acero corrugado que podía montarse en cualquier sitio, en cualquier momento, y mantener con vida a los soldados. Y aquí va una cifra que no olvidarás. Se construyeron más de 100,000 de estas cabañas durante la Segunda Guerra Mundial. No es un error tipográfico. Fue una avalancha industrial de acero y sudor convertida en hogares, hospitales, centros de mando e incluso capillas. Imagina aterrizar en una isla remota del Pacífico en 1943 y ver cómo una de estas estructuras se levantaba del suelo en un solo día, lista para alojar a decenas de hombres. Suena a ciencia ficción, pero fue real. Lo más sorprendente es que estas cabañas no fueron solo una solución temporal para el ejército, representaron una silenciosa revolución en logística y vivienda. Piensa en esto. La Segunda Guerra Mundial no se libró únicamente con balas y tanques, sino con líneas de suministro, infraestructura, la capacidad de mantener a los hombres alimentados, resguardados y preparados. Los alemanes tenían sus fortalezas, los japoneses sus cuevas. Pero los estadounidenses contaban con una cabaña portátil, desmontable e indestructible que podía enviarse en piezas, ensamblarse por unos pocos hombres y resistir incluso un tifón. Ese tipo de ventaja no aparece en las películas de Hollywood, pero marcó la diferencia. Y si estás pensando, bueno, una cabaña es solo una cabaña, espera. Estas estructuras no desaparecieron cuando terminó la guerra. Después de 1945, se convirtieron en parte de la vida estadounidense. Dormitorios universitarios, iglesias, cafeterías e incluso viviendas para veteranos beneficiados por la ley Hay. Algunas todavía siguen en pie hoy, oxidadas pero firmes, como recordatorios obstinados de una época en que Estados Unidos producía material bélico a un ritmo jamás visto. En este video exploraremos cómo nació la cabaña Quonset, cómo se expandió por todo el mundo, cómo era realmente vivir dentro de una y cómo algo diseñado para ser temporal terminó dejando una huella permanente en la historia. Es una historia de acero, esfuerzo y pura ingeniosidad estadounidense. Y créeme, después de conocerla, nunca volverás a ver un medio cilindro de la misma forma. A finales de 1941, Estados Unidos enfrentaba una pesadilla logística. El ataque a Pearl Harbor lo había empujado a una guerra global que requeriría tropas en todos los rincones del planeta. Millones de hombres estaban a punto de embarcarse, y todos necesitaban comida, agua y un techo. Pero el problema era evidente. ¿Cómo alojar a un ejército en constante movimiento? Los cuarteles de madera tardaban demasiado en construirse, y enviar materiales pesados de construcción a miles de kilómetros era impensable. El ejército necesitaba algo nuevo, rápido, barato, portátil y lo bastante resistente para soportar desde ventiscas hasta monzones. La urgencia no era solo por comodidad. Los soldados que combatían en el norte de África, en islas remotas del Pacífico o en puestos helados de Alaska, no podían darse el lujo de enfermar o agotarse. Un soldado enfermo no era solo un hombre menos. Era un eslabón roto en la cadena de guerra. Los planificadores estadounidenses sabían que debían resolver el problema del alojamiento antes de que se convirtiera en una causa de derrotas. La pregunta no era si encontrarían una solución, sino que tan rápido podrían hacerlo. Y ahí fue cuando intervino la Marina. A comienzos de 1941, incluso antes de Pearl Harbor, la Marina de Estados Unidos ya había previsto la necesidad de viviendas portátiles para sus bases en expansión. No querían tiendas que se desgarraran con el viento ni barracas de madera que se pudieran en la selva. Querían una estructura que pudiera embalarse, enviarse a cualquier parte y ensamblarse con herramientas mínimas. Algo que los marinos y soldados pudieran levantar en horas, no en semanas. En aquel tiempo, el ejército estadounidense había experimentado con algo llamado Nissen Hat, un diseño británico de la Primera Guerra Mundial inventado en 1916 por el mayor Peter Nissen. También era una estructura de acero curvada, y los británicos la habían utilizado en Francia. Pero los planificadores estadounidenses decidieron que el diseño británico no era del todo adecuado.
Querían algo más simple, más resistente y mejor adaptado a la producción en masa dentro de las fábricas norteamericanas. En otras palabras, una versión completamente estadounidense. Y aquí es donde Quonset Point, en Rhode Island, entra en la historia. Allí, la Marina encargó el primer prototipo de lo que pronto sería conocido como la cabaña Quonset. El momento no pudo ser más oportuno. Con la nación movilizándose para una guerra total en 1941, la carrera no solo era por fabricar armas y barcos, sino por construir todo un mundo portátil que pudiera albergar a los hombres que iban a luchar. Así que, cuando los soldados estadounidenses comenzaron a embarcarse a principios de 1942, las bases de sus futuros hogares ya estaban preparadas. Lo que parecía una simple estructura curva era, en realidad, la respuesta a uno de los mayores desafíos logísticos de toda la guerra. No era glamuroso ni llamativo, pero sin esas cabañas miles de hombres habrían quedado expuestos en el campo, vulnerables no solo al fuego enemigo, sino también al clima implacable y los terrenos extremos. No se trataba solo de arquitectura. Era cuestión de supervivencia. Y Estados Unidos estaba a punto de demostrar que resolver problemas con rapidez y a gran escala era una de sus mayores fortalezas en tiempos de guerra. Cuando la Marina lanzó la convocatoria en 1941 para crear un nuevo tipo de edificio, el encargo recayó en los arquitectos e ingenieros de la empresa George Affuyer, que trabajaban en el Centro de Construcción Naval de Davisville, en Rhode Island. La tarea, sobre papel, parecía sencilla, pero en la práctica era monumental. Diseñar una estructura ligera, económica, fácil de embalar y tan simple que pudiera ser ensamblada por hombres sin experiencia usando solo herramientas básicas. Además, debía resistir el calor tropical, el frío ártico y todo lo que hubiera entre ambos extremos. El diseño que idearon fue una obra maestra de simplicidad. Imagina un medio cilindro hecho con láminas de acero corrugado, formando una estructura de unos 5 por 11 metros. La forma semicircular no era solo estética, le daba una resistencia increíble, permitiendo que el viento, la lluvia o la nieve resbalaran fácilmente. En cada extremo se colocaban paneles de madera contrachapada que podían incluir puertas, ventanas o respiraderos según el clima y el uso. El interior podía aislarse con material térmico o dejarse al descubierto, y toda la estructura se montaba sobre una base de madera de concreto, dependiendo del terreno. Los primeros prototipos se construyeron en Quonset Point a mediados de 1941, de donde tomaron su nombre. No eran lujosos ni impresionantes, pero eran exactamente lo que la Marina necesitaba. Podían empacarse en cajas lo suficientemente pequeñas para caber en barcos o aviones, viajar miles de kilómetros y ensamblarse en el lugar de destino. Un equipo de 6 a 8 hombres podía levantar una en un solo día. Comparado con las semanas que tomaba construir un cuartel tradicional, es fácil entender por qué las cabañas Quonset se convirtieron en un éxito inmediato. El diseño inicial no era perfecto. Las primeras cabañas tenían un ancho de unos 5 metros, pero resultaban demasiado estrechas para muchos usos. Pronto los ingenieros ampliaron el modelo a 6 metros, y luego surgieron versiones de hasta 12 metros de ancho. Rápidamente aparecieron variantes para todo tipo de propósitos: dormitorios, comedores, oficinas, hospitales e incluso capillas. Su diseño modular permitía conectar varias entre sí, alargarlas o modificarlas según las necesidades, algo invaluable en zonas de guerra donde todo podía cambiar de un día para otro. A finales de 1941, la Marina ya había hecho pedidos masivos. El diseño fue aprobado y las fábricas comenzaron a producir toneladas de paneles de acero corrugado. Las cabañas Quonset empezaban a salir de las líneas de producción justo cuando Estados Unidos aún se recuperaba del ataque a Pearl Harbor. Para cuando las tropas estadounidenses desembarcaron en Guadalcanal, en agosto de 1942, las cabañas ya estaban allí esperándolos. Hoy resulta fácil pensar que la cabaña Quonset fue algo inevitable, pero no lo fue. Nació de un momento de urgencia, de la unión entre la capacidad industrial y el diseño práctico. Sin Quonset Point, sin aquella orden de la Marina, sin el trabajo veloz de esos ingenieros, la guerra habría sido muy distinta en el Pacífico y en otras regiones. La belleza de la cabaña Quonset residía en su sencillez. Arcos de acero, extremos de madera y una promesa. No importaba a dónde enviaran a los soldados estadounidenses, siempre tendrían un lugar al que llamar hogar, aunque fuera solo por una noche. Una vez que el diseño fue finalizado en 1941, Estados Unidos no solo las construyó, las produjo en cantidades que desafían la imaginación. La maquinaria industrial del país ya estaba fabricando barcos Liberty, tanques Sherman y bombarderos B-17. Añadir una cabaña más a la lista parecía algo menor,
pero terminó siendo uno de los productos más fabricados de toda la guerra. Para 1945, más de 100,000 cabañas Quonset habían salido de las fábricas, suficientes para alojar ejércitos enteros. ¿Cómo lo lograron? El secreto fue el mismo que impulsó toda la industria bélica estadounidense, la producción en masa. Fábricas en todo el país fueron adaptadas para estampar láminas de acero corrugado, cortar paneles de madera y empaquetar kits con cada tornillo, tuerca e instrucción necesaria. Cada cabaña se enviaba como un paquete plano de unas 5 toneladas, listo para ser cargado en un barco Liberty junto con jeeps, raciones y municiones, y descargada en cualquier parte del mundo. La compañía Fuller y otros contratistas no perdieron tiempo con planos complicados. Todo estaba estandarizado, lo que permitía fabricarlas como si fueran automóviles en una línea de montaje. Las dimensiones eran predecibles, las piezas intercambiables y las instrucciones claras. Una caja con piezas de una cabaña Quonset era como un gigantesco set de Lego para adultos, solo que estas piezas formaban la infraestructura de una guerra global. Las cifras hablan por sí solas. En 1942, la Marina ordenó más de 25,000 cabañas casi de inmediato, y la producción solo aumentó a partir de entonces. Fábricas en Rhode Island, Nueva Jersey y más tarde en todo el Medio Oeste trabajaron día y noche. Para 1943, barcos enteros zarpaban desde los puertos estadounidenses cargados únicamente con kits de cabañas Quonset y los hombres entrenados para armarlas. El ritmo era tan intenso que, muchas veces, las cabañas se construían más rápido de lo que el ejército podía decidir dónde colocarlas. Pero el verdadero milagro fue lo poco que se necesitaba para levantar una. Bastaban 6 u 8 soldados con llaves y martillos para montar una cabaña en menos de un día. Sin grúas, sin carpinteros expertos, sin ingenieros en el lugar, solo fuerza humana y una caja llena de piezas. Esa rapidez significaba que las islas recién conquistadas podían transformarse en bases operativas casi de la noche a la mañana. Las pistas de aterrizaje obtenían de inmediato barracas para los pilotos, cocinas para los comedores y oficinas para los mandos. Un pedazo de selva podía convertirse en una pequeña ciudad en menos de una semana. Vale la pena compararlo con el enemigo. Mientras las tropas alemanas se atrincheraban en búnkeres y las guarniciones japonesas se escondían en cuevas, las fuerzas estadounidenses construían pueblos de acero que surgían casi al instante. No era algo glamuroso, pero significaba que dondequiera que ondeara la bandera de Estados Unidos, una base completamente funcional la seguía de inmediato. Al final de la guerra, las cifras de producción rivalizaban con algunos de los mayores programas de equipamiento militar del conflicto. Las cabañas Quonset no eran solo alojamiento. Eran un símbolo de la capacidad estadounidense para producir más, abastecer más y construir más rápido que sus enemigos. Enviar soldados al extranjero era una cosa. Darles un hogar listo para habitar, esperando en una caja allí donde llegaran, era otra completamente distinta. Vivir dentro de una cabaña Quonset era una experiencia que la mayoría de los soldados estadounidenses nunca había tenido. Para muchos, era su primera vez lejos de casa, y de pronto su hogar era una estructura curva de acero corrugado plantada en suelo extranjero. No eran cabañas de lujo, pero comparadas con una tienda de campaña que goteaba con la lluvia y se congelaba por la noche, eran una bendición. El interior se adaptaba según el frente de guerra. En el Pacífico Sur, las cabañas se forraban con aislante para resistir el calor insoportable y se les añadían mallas para mantener alejados a los mosquitos. En climas fríos, como Alaska o el norte de Europa, se instalaban estufas, a veces una en cada extremo, para mantener el calor. Los pisos de madera mantenían a los hombres lejos del lodo, y las divisiones improvisadas ofrecían un mínimo de privacidad. Aún así, la mayoría de los soldados las recordaban como ruidosas, resonantes y sofocantes durante el día. Pero lo importante es que las cabañas Quonset no eran solo dormitorios. Su versatilidad las convertía en lo que el ejército necesitara en ese momento. Algunas se transformaban en comedores donde cientos de hombres hacían fila por su ración. Otras se convertían en hospitales de campaña con filas de camillas y el olor antiséptico en el aire. También había cabañas usadas como capillas, con altares improvisados bajo el techo curvo, donde los soldados cantaban himnos a miles de kilómetros de casa. Había puestos de mando, almacenes, aulas e incluso cines improvisados para proyectar películas. Si se necesitaba un techo, la cabaña Quonset servía. Un soldado que llegaba a una isla como Guadalcanal en 1943 habría visto una extensión de cabañas levantándose casi de la noche a la mañana, transformando un pedazo de selva en un campamento militar completo. Estas estructuras daban una extraña sensación de permanencia en lugares que, de otro modo, eran hostiles y desconocidos.
Eran símbolos de la ingeniosidad estadounidense, prueba de que sin importar dónde desembarcaran, siempre habría algo de orden y estructura a su alrededor. Claro que tenían desventajas. Las paredes de acero amplificaban el golpeteo de la lluvia hasta volverlo ensordecedor. En los trópicos, el interior podía sentirse como un horno. La ventilación era pobre y la humedad deformaba los paneles de madera. Pero los soldados se adaptaban. Fabricaban ventiladores caseros, abrían ventanas adicionales o hacían lo que fuera necesario para hacerlas habitables. Después de todo, comparado con una trinchera o una tienda a la intemperie, seguía siendo una mejora. Las cartas que los soldados enviaban a casa solían mencionar las cabañas, a veces con humor, a veces con quejas, pero casi siempre con gratitud. Al menos había algo entre ellos y los elementos. En palabras de un infante de marina destacado en el Pacífico, no es bonita, pero no deja pasar la lluvia. Eso es todo lo que un hombre puede pedir. Y quizás lo más importante, las cabañas ofrecían una extraña sensación de normalidad. Podías colgar tu equipo en un clavo, alinear tu catre y saber que, al menos por esa noche, no estabas a merced de la selva ni del desierto. Para un soldado lejos de casa, ese pequeño consuelo valía más que el oro. Las cabañas Quonset no se quedaron solo en los campamentos estadounidenses, se propagaron por todo el mundo siguiendo el avance de las tropas. Desde las playas de Normandía hasta las selvas de Nueva Guinea, estos refugios semicirculares se convirtieron en parte del paisaje de la Segunda Guerra Mundial. Sin importar lo remoto del lugar, era casi seguro encontrar un grupo de ellas formando la columna vertebral de una base. En el Pacífico fueron indispensables. Cuando los marines desembarcaron en Taraba en 1943 o en Iwo Jima a principios de 1945, establecer una posición no solo significaba capturar terreno, sino construir infraestructura. Las cabañas Quonset les daban eso de inmediato. Los aeródromos necesitaban torres de control, salas de radio, estaciones meteorológicas y talleres de mantenimiento. En lugar de esperar semanas por la construcción, se abrían las cajas, se atornillaban los arcos de acero y en pocos días una isla desierta se llenaba de edificios. Algunas bases del Pacífico llegaron a tener cientos de cabañas dispuestas como una pequeña ciudad, con caminos y señales. En Europa fueron igual de cruciales. Tras el día D, en junio de 1944, mientras las tropas aliadas avanzaban por Francia, las cabañas Quonset iban detrás. Surgían en Normandía como hospitales improvisados, oficinas de logística o cuarteles para ingenieros. Para cuando llegó el invierno en las Ardenas, durante la batalla del Val, las cabañas servían como refugios calefaccionados que ofrecían un respiro del gélido bosque belga. Quizá los despliegues más sorprendentes se dieron en climas extremos. En Alaska y las islas Aleutianas se construyeron cabañas capaces de soportar vientos huracanados y frío extremo. En el norte de África se instalaron en campamentos polvorientos bajo un sol abrasador, donde sus techos de acero curvado reflejaban mejor el calor que las tiendas de lona. En todos los entornos se aplicaba el mismo principio. Una estructura empacada en plano podía enviarse y levantarse más rápido que cualquier construcción tradicional. Su huella global fue impresionante. Para 1945, había cabañas Quonset en todos los continentes excepto en la Antártida. Los soldados bromeaban diciendo que podía saber dónde habían estado los estadounidenses al ver los semicírculos metálicos en el horizonte. Se convirtieron en símbolos de la presencia militar de Estados Unidos, reconocibles incluso para los civiles que nunca las habían visto antes. Y no solo los estadounidenses las usaban. Las naciones aliadas las recibieron mediante los programas de préstamo y arriendo, instalándolas en Gran Bretaña, Australia e incluso en la Unión Soviética. Eran universales porque funcionaban y porque ningún otro país había resuelto el problema del alojamiento móvil a tal escala. Las cabañas se volvieron tan comunes que muchos soldados pensaban que durarían para siempre. Transformaron islas desiertas en ciudades funcionales, convirtieron el caos en orden y proporcionaron a las tropas la infraestructura necesaria para seguir combatiendo miles de kilómetros de su hogar. Si la guerra se ganaba con logística, entonces la cabaña Quonset fue una de las armas más ignoradas pero decisivas de Estados Unidos. Al finalizar la guerra, daba igual si te encontrabas en un atolón del Pacífico, una granja francesa o un puesto en el Ártico. Allí estaban, con sus techos curvos recortándose contra el cielo. Eran la prueba de que Estados Unidos no solo había enviado hombres al extranjero, sino toda una civilización con ellos. Cuando finalmente los cañones cayeron en 1945, muchos pensaron que las cabañas Quonset desaparecerían con la guerra. Después de todo, aquellas estructuras de acero estaban destinadas a ser temporales, una solución rápida ante una emergencia.
Pero no fue así. Comenzaron una segunda vida, una que moldearía la América de posguerra de formas que nadie habría imaginado. El primer problema fue inmediato. ¿Qué hacer con todas esas cabañas? Con más de 100,000 construidas, el ejército estadounidense tenía un enorme excedente. Muchas fueron desmontadas y vendidas como chatarra, pero miles más fueron enviadas de regreso a casa o se dejaron en pie en el extranjero. El momento no podía ser mejor, ya que Estados Unidos enfrentaba su propia crisis de vivienda. Millones de soldados regresaban de Europa y del Pacífico, y el programa del Hayville estaba impulsando una ola de inscripciones universitarias. Las ciudades y universidades necesitaban lugares donde alojar rápidamente a esos hombres y a sus nuevas familias. Las cabañas Quonset se convirtieron en una solución inmediata. En todo Estados Unidos, las universidades levantaron aldeas completas de cabañas para veteranos. En la Universidad de Michigan, por ejemplo, los excombatientes y sus familias vivían en comunidades de cabañas Quonset equipadas con cocinas, dormitorios e incluso pequeños patios. Otras instituciones, como la Universidad de Minnesota, Brown y UCLA, hicieron lo mismo. Estas aldeas no eran lujosas. Muchas esposas bromeaban diciendo que cocinaban en una cocina semicilíndrica. Pero eran accesibles, rápidas de construir y mejor que nada. Más allá de las universidades, surgieron barrios enteros formados por cabañas Quonset. Algunas se transformaron en iglesias, cafeterías e incluso salones de baile. Pequeños empresarios compraron las cabañas sobrantes y las convirtieron en talleres, garajes o almacenes. Los agricultores también las adoptaron, usándolas como graneros o bodegas. Para una generación que acababa de vivir una guerra marcada por la escasez, estas estructuras prefabricadas parecían un regalo caído del cielo. Y no se quedaron solo en Estados Unidos. En el extranjero, las cabañas que quedaron tras la guerra fueron absorbidas por las comunidades locales. En lugares como Filipinas, Guam e incluso en partes de Europa, la gente las reutilizó como viviendas, escuelas y tiendas mucho tiempo después de que los estadounidenses se marcharan. Aquellas construcciones que se suponía desaparecerían con la guerra se convirtieron en símbolos de supervivencia y reconstrucción. Aún así, no eran perfectas. Las familias se quejaban del mal aislamiento, los techos con goteras y el constante crujir de metal. Los inviernos eran brutalmente fríos y los veranos insoportablemente calurosos. Pero para muchos, esas cabañas representaban estabilidad en un mundo caótico después de la guerra. Eran un paso intermedio, un techo temporal mientras se levantaban hogares más permanentes. Lo más curioso fue que algunas se negaron a desaparecer. En las décadas de 1950 y 1960, miles seguían en pie, remendadas con nuevos revestimientos, ventanas o aislamiento. Incluso hoy, todavía pueden encontrarse cabañas Quonset originales repartidas por el paisaje estadounidense, algunas oxidadas y abandonadas, otras aún en uso como almacenes o talleres. Lo que empezó como una necesidad de guerra terminó transformando la vida civil de posguerra. La cabaña Quonset se convirtió en algo más que un refugio. Fue un puente entre el caos de la guerra y la promesa de reconstrucción. Y, al igual que los soldados que vivieron en ellas, demostraron ser más resistentes y duraderas de lo que nadie esperaba. Incluso ahora, casi 80 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, las cabañas Quonset no han desaparecido. De hecho, se han convertido en un símbolo duradero del ingenio en tiempos de guerra, un recordatorio de cómo la fuerza industrial de Estados Unidos podía resolver problemas a escala global. Aún hoy puedes recorrer ciertas zonas del país y verlas. Semicírculos de acero corrugado que se mantienen firmes en campos, universidades o detrás de talleres. Algunas están maltrechas y oxidadas, otras cuidadosamente restauradas. Pero todas cuentan la misma historia. Se construyeron rápido, barato y para durar. El legado de la cabaña Quonset va más allá de la nostalgia. Arquitectos e historiadores suelen señalarla como precursora de la vivienda prefabricada moderna. El concepto de enviar kits planos y ensamblarlos en el lugar es algo que hoy asociamos con empresas como IKEA, pero en 1941 Estados Unidos ya lo hacía a escala industrial. La cabaña demostró que el diseño modular podía ser práctico y escalable, e inspiró debates en los años posteriores sobre cómo resolver la escasez de vivienda con casas producidas en masa. Para los veteranos, las cabañas tenían un valor emocional. Muchos la recordaban como el escenario de sus días de guerra, el lugar donde escribieron cartas a casa, vivieron con sus compañeros o se desplomaron exhaustos después de una batalla. Para los civiles, se convirtieron en un elemento familiar del paisaje, visibles desde Rhode Island hasta los rincones más remotos del Pacífico.
Simbolizaban no solo el poder militar estadounidense, sino también su capacidad para improvisar y adaptarse. Culturalmente, la cabaña Quonset incluso alcanzó un estatus icónico. Artistas las pintaron, cineastas las usaron como escenarios y escritores las mencionaron como una especie de atajo simbólico hacia la experiencia de la guerra. Para la década de 1950 ya formaban parte de la cultura popular estadounidense, encarnando tanto la dureza del conflicto como la esperanza de la reconstrucción. En algunos pueblos, la gente aún se reúne en centros comunitarios que alguna vez fueron cabañas Quonset sobrantes, con sus techos curvos albergando bailes, reuniones y misas dominicales. Y la historia no termina ahí. En el siglo XXI, arquitectos y constructores aficionados redescubrieron el diseño Quonset para viviendas ecológicas y refugios asequibles. Los mismos principios que funcionaron en 1942, simplicidad, durabilidad y bajo costo, siguen teniendo sentido hoy. Algunas empresas incluso fabrican versiones modernizadas de estas estructuras para granjas, talleres o casas, demostrando que el diseño original nunca pasó de moda. Quizá ese sea el legado más sorprendente de todos. Estas cabañas estaban destinadas a ser temporales, pero, al igual que los veteranos que una vez vivieron en ellas, perduraron. Se convirtieron en testigos silenciosos de la lucha y la victoria de toda una generación, aún de pie como recordatorio de la guerra que cambió el mundo. Así que, la próxima vez que veas una de esas estructuras de acero curvado a un costado del camino, recuerda que esa humilde cabaña ayudó a ganar una guerra mundial, dio refugio a soldados en todos los continentes y luego contribuyó a moldear la vida de la posguerra de formas que nadie habría imaginado. En su silenciosa sencillez, la cabaña Quonset es tan símbolo de la Segunda Guerra Mundial como Jeep, el tanque Sherman o los barcos Liberty. Prueba de que, a veces, las soluciones más simples son las que dejan las huellas más profundas.